De entre todos los activos de inversión, Aspine 11 Family Office selecciona los mejores productos adaptados a sus necesidades. Porque sus metas son las nuestras, conozca las ventajas de un departamento de inversiones fundamentado en el cliente. Pregúntenos. Buenos días y bienvenidos a un programa más de Inversión con Nombre Propio. En el día de hoy, estrenando el año 2024, contaremos con la presencia de Antonio Rollo de DWS y de Isabel Cánovas de JP Morgan, y en concreto hablaremos sobre las expectativas de tipos y qué repercusiones pueden tener en los mercados de renta fija. ¿Qué tal, Antonio? ¿Qué tal, Isabel? Bueno, buenos días, Juan, ¿cómo estás? Muy bien, y encantado de teneros aquí ambos. Hola, buenos días, Juan. Gracias por contar con nosotros. Gracias a vosotros y bueno, entrando un poco más en materia, ¿no? Me gustaría empezar contigo, Antonio. Después de un año 2023 donde quizás hemos visto una continuidad en la política monetaria contractiva por parte de los bancos centrales, que empezó ya en 2022, parece que todo el mundo da por hecho, ¿no?, que hemos llegado al techo de las subidas. ¿Creéis que es así? ¿Podríamos empezar quizás a ver esas bajadas de tipos por parte de los principales bancos centrales durante este año 2024? Pues buenos días a todos. Bueno, la verdad es que muchas gracias, Juan y a Aspine, por contar con DWS para este podcast. Pues hombre, las dos preguntas que haces son las que están moviendo el mercado, ¿no? Hace el último tiempo, la primera, porque cuando estaban los bancos centrales con el modo combatir la inflación y los iban a subir todo lo que hiciera falta, con lo cual no sabemos dónde estaba el techo, y una vez que hemos visto que la inflación está más o menos controlada, cuándo se van a poner a bajar, ¿no? Y en el momento que hay cualquier atisbo de bajada, pues el mercado reacciona con fuerza. A ver, es cierto que las subidas de tipos provocadas por los bancos centrales después de unas políticas expansivas durante demasiado tiempo han provocado una inflación no vista desde los años 70 y, bueno, pues ahora vemos, pues ha provocado pues, que la inflación esté en torno al 2,9, 2,8, ¿no? Con lo cual sí que parece que hemos tocado el techo de inflación y, por tanto, que los tipos. Pero si miramos el resto de datos, vamos a ver hasta dónde los pueden bajar, ¿no? Es decir, primero hay que ver un poco los datos de PIB o PMIs, que los PMIs están todos por debajo de 50, indicando contracción, y los crecimientos de los productos internos brutos están 0,7, 0,8 a ambos lados del Atlántico, con lo cual muy exiguo. Pero también vemos que la parte de empleo está muy sólida, y segundo, que es que parece ser que hay un incremento en los costes laborales que puede hacer todo el efecto contrario, con lo cual los bancos centrales no tienen prisa en bajar tipos de interés, están en modo, vamos a esperar qué pasa, ¿no? Ya lo dijo Lagarde, que los datos económicos no son muy buenos y parece que la recesión en Europa se libra por los pelos, no tiene prisa en bajar tipos de interés. Y por la parte de Estados Unidos, pues un poquito más de lo mismo, ¿no? El mercado está descontando 6 bajadas de tipos, en DWS creemos que es demasiado agresivo, nosotros consideramos que puede haber 3, en torno al 4,5, 4,75 para los Estados Unidos y en torno al 3,25 en Europa, ¿no? Y no antes de junio. Con lo cual, hemos tocado techo, va a haber bajadas de tipos, pero va a haber que esperar un poco y a ver que los datos acompañan. Gracias, Antonio. Como bien dices, ¿no? Quizás cierto positivismo, ¿no?, en cuanto a bajadas de tipos. Quizás ahora se están enfriando más esas expectativas de bajadas por parte de los bancos centrales. En este sentido, me gustaría pasar contigo, Isabel, y hablar de que, bueno, ya que la renta fija experimentó una subida considerable a finales del 2023, en el último tramo del año, ¿no?, una vez se hace más factible que será en 2024 cuando veamos las esperadas primeras bajadas de tipos. No obstante, y teniendo sobre todo en cuenta que todavía no estamos en el objetivo de inflación del 2% que ponen los bancos centrales, ¿creéis que existe un exceso de optimismo, como decía, en este sentido? ¿Cuál es vuestro escenario en el mercado de renta fija para 2024? Bueno, me sumo lo primero de todo al agradecimiento de Antonio también. Gracias, Juan, por contar con nosotros una vez más. Bueno, yo creo que para poner las cosas en perspectiva antes de qué va a pasar este 2024, es verdad que empezamos 2023 con prácticamente la gran mayoría del mercado descontando una recesión, pasando por
una resiliencia donde vimos pues, que los datos también macroeconómicos y que la economía, sobre todo en Estados Unidos, aguantaba mucho más de lo esperado. Vimos ese rally también en la parte de renta fija, pero vimos mucha volatilidad y esto es verdad que es algo que esperamos que para 2024 vaya a seguir pasando. Dicho esto, los bancos centrales nos poníamos en la pregunta de hasta dónde van a llegar los tipos. Una vez llegamos al máximo, que es donde estamos, creemos, salvo que hay una espiral de subida, repunte de los datos de inflación, que no creemos que vaya a ser así. Habrá que ver los datos también de hoy, de la Fed, de la inflación en Estados Unidos, pero sobre todo ya llegó un momento en que la retórica era hasta cuánto tiempo más van a estar así en estos niveles elevados y ahora estamos en cuándo van a empezar estas bajadas, ¿no? Nosotros aquí sí que es verdad que opinamos lo mismo que DWS, que marzo es algo muy optimista. Es verdad que pensamos que, se van a empezar a ver esas bajadas de tipos si la inflación sigue en los niveles, pues de tendencia bajista gradual como estamos viendo. Empezaríamos a ver unas bajadas y pues alrededor de 3 bajadas en este sentido, por el lado sobre todo de Estados Unidos también, pues a partir de Q3, Q4, ¿no? A partir de junio. Dicho esto, sí que es verdad que en cuanto al optimismo o no, la situación de la renta fija ha cambiado completamente, lo comentábamos antes Antonio y yo, que es verdad que 2022 fue un año que no queremos ni recordar y ya que se quede lejos, fue un año muy duro para los inversores y para las carteras, sobre todo conservadoras y multiactivo, pero ahora el papel de la renta fija de, por un lado, ofrecerte un cupón, por otro, ofrecerte diversificación y los niveles de las TIRES ya están en unos niveles muy diferentes a lo que era hace un año o dos vista. Por lo tanto, yo creo que sí que es buen momento, por supuesto, para empezar a mover la liquidez que haya en las carteras y empezar a encontrar esas oportunidades en renta fija. Dicho esto, es verdad que viendo la resiliencia económica que está habiendo por ahora, pues, habrá volatilidad y habrá curvas. Esto no es una línea solo al alza, pero el panorama ha cambiado completamente. O sea que nosotros esperamos un escenario bastante positivo para lo que es la renta fija, que ya era hora. Gracias, Isabel. Como bien dices, ¿no? Al final, el año pasado ha dado una ventana de oportunidades bastante importante para ir posicionándose en renta fija con unas rentabilidades que podemos decir bastante interesantes, ¿no? Sobre todo viniendo de un año 2022, como comentabas, bastante complicado. Me gustaría volver ahora contigo, Antonio, y una de las preguntas clave a la hora de gestionar una cartera de renta fija es la duración de esta. Por vuestra parte, ¿qué estrategia estáis siguiendo ante la probable bajada de tipos que se dará este año? Y si sois partidarios de aumentar la duración en este contexto. Bueno, pues empezando por la última, está claro que esa pregunta es la que se está haciendo todo el mundo desde hace 8 o 9 meses, que es el escenario cuando tienes la curva invertida, ¿no? Es decir, si el corto plazo te está ofreciendo más rentabilidad que el largo o que el medio, al final es o obtengo una rentabilidad a corto más alta o obtengo una rentabilidad más baja, pero durante más tiempo, ¿no? Y bueno, ahí está la dicotomía, el cash, el antiguo Eonia, que es el STR actualmente, pues está en torno al 3,90, que capitalizada porque es diario, paga en torno al 4,03, con lo cual es una rentabilidad muy atractiva y si te vas a plazos de gobiernos en mitad de curva, pues estás obteniendo con duraciones de 6-7 años en torno a un 2,80 y el investment grade o la alta calidad crediticia con una adopción del 4,5, pues 20, 30, 40 puntos básicos por debajo del cash, ¿no? Con lo cual, ¿dónde está el sitio, ¿no? En DWS creemos que es desde hace ya 6-8 meses que hay que empezar a aumentar la duración. La rentabilidad histórica, una vez que aquí me pongo un poco técnico y perdonarme, cuando la curva invertida ha tocado máximos, es decir, el diferencial entre el 2 y el 10 ha tocado máximos y luego ya se estabiliza un poco. La rentabilidad de 3, 5, 10 años es espectacular, en torno al 8 y el 10%, con lo cual, cuanto antes cojas duración, más potencial de revalorización va a tener tu cartera de renta fija, ¿no? Con lo cual, estar en el cash está muy bien, pero es una visión a corto plazo. Y sobre la primera pregunta, que es ¿qué tipo de estrategia estamos siguiendo? Bueno, pues la realidad es que, como he dicho ya, pues creo que 3, 5, 5, 7 son plazos decentes. Estamos positivos en eurozona medianamente entre 3 y 12 meses, pero estamos también muy positivos en la parte de alta calidad crediticia, en la parte de investment grade, tanto en Estados Unidos como en Europa. Menos en Estados Unidos que en Europa en el corto plazo y más en el largo,
pero creemos que las rentabilidades que tienen ahora mismo los índices están muy bien. Y dentro de WS, en la parte de ETFs, al inversor retail hemos sacado ETFs de vencimiento definido, que bueno, que le anclan a un plazo, a una rentabilidad interesante y le reduce un poco la volatilidad de la que estábamos hablando en la renta fija, ¿no? Y ancla una rentabilidad. Entonces puede hacer su estrategia. Yo creo que la cantidad de alternativas que tienen los inversores para elegir una duración, intentar reducir la volatilidad son amplias. Y ahí es un poco la visión de WS, es decir, aumenta la duración, te va a ir bien a largo plazo, puede sufrir en el corto hasta que bajen tipos y los bancos centrales actúen, pero en largo plazo yo creo que es un activo a considerar en las carteras multiactivos fundamentales que les pueden aportar a los inversores una rentabilidad muy interesante y una diversificación que por fin ofrece bastante carry, bueno, rentabilidad en el largo plazo. Gracias, Antonio. Por último, y acabando con Isabel, sí que querría preguntar acerca de dónde estáis encontrando más valor en el mercado de renta fija y si consideráis que sigue siendo un buen momento para posicionarse en este mercado. Bueno, en cuanto a si es un buen momento, por supuesto sí, seguimos pensando que es verdad que con los niveles en los que están las TIRES es un buen momento para anclarse, sobre todo, pues bueno, que como comentaba antes, por mucho que queden curvas o que podamos ver volatilidad, viendo todavía la resiliencia económica que estamos viendo, es un buen momento. Lo que sería el posicionamiento de una cartera multiactivo nuestra, a modo ejemplo, sí que es verdad que hay por la parte de, por ejemplo, duración, ampliamos duración ya desde antes de verano, todo se ha dicho, y es verdad que eso, pues bueno, perjudicó por esa volatilidad de verano que hubo en los meses, bueno, julio, agosto, pero por ejemplo, que hubiese pasado de cara a ese mensaje de invertir a largo plazo si nos hubiésemos salido con ese susto, ¿no? Antes de noviembre y diciembre, pues bueno, hubiésemos perdido gran parte también de ese rally. Aquí hay un gráfico nuestro muy bueno de la guía de nuestros mercados, hago una pequeña cuña publicitaria porque está ahí para que se utilice por quien quiera, que es, bueno, básicamente lo que han corrido las TIRES por cada tipo activo, de menor a mayor riesgo, en cada región, frente a inicios de 2022. La realidad es que es una barbaridad lo que se han movido, ¿no? Y los niveles en los que estamos ahora. Dicho esto, dentro de cada tipo de activo, nosotros a día de hoy estamos prefiriendo, bueno, nos hemos ido sobreponderados en lo que es high yield, nos gusta el cupón y es verdad que con lo que ya se han estrechado pues esos diferenciales no pensamos que se vayan a ajustar más. Los fundamentales son muy sólidos y nos gusta bastante. Con un carry muy atractivo, la parte de gobiernos también, o sea, la parte, pues bueno, de calidad, dentro de créditos sí que es verdad que favoreciendo investment grade, pero a día de hoy hemos hecho más la llamada pro high yield que investment grade, donde estamos neutrales. Es verdad que en deuda de mercados emergentes, que es algo que estamos, bueno, pues hablando mucho últimamente, por divisa local, pues nos gusta sobre todo por el momento en que el dólar se va a empezar a depreciar, pues cuando vengan estas bajadas de tipos, que está claro que nadie sabe cuándo van a ser, pero lo que sí que está claro, creemos que si todo sigue en la tendencia en la que sigue dándose la situación económica, van a empezar a darse este 2024. Por lo tanto, pues bueno, por resumir, es un buen momento, una vez más, incidir en que es un buen momento para empezar a preparar esas carteras multiactivo, pues bueno, alejarse un poco de la pesadilla de lo que era 2022, porque no tiene nada que ver con los niveles en los que están ahora mismo las TIRES por cada tipo de activo. Gracias, Isabel. Escuchándoos a ambos, queda claro que es un buen momento para entrar en renta fija y que hemos vivido también una oportunidad interesante para ir alargando la duración de la cartera de renta fija durante los últimos meses. Por mi parte, simplemente agradeceros a ambos, Antonio y Isabel, que estéis hoy aquí y desear que volváis pronto. Pues muchísimas gracias a vosotros y un placer que estar aquí compartiendo mesa con todos y que todo el mundo les vaya muy bien en los mercados y en las carteras, que es lo importante, que ganen dinero. Muchas gracias, Antonio. Eso es, muchas gracias y bueno, pues a por este 2024.